Otra vez. Bueno, en este video vamos a trabajar sobre reglas lógicas. Las reglas lógicas son un tipo de razonamiento válido que es de uso extendido y frecuente por la simpleza de ese razonamiento, y por esta misma razón lo usamos en nuestra vida cotidiana, pero también por esta misma razón, por las simplezas que los estudiamos acá, porque permiten ver con facilidad la causalidad deductiva de estos razonamientos. ¿Cuáles son? Silogismo disyuntivo, modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético. Esos son los que vamos a analizar. Ahora quiero advertir una cosa. Vamos a pasar del código de las variables de la lógica al código de las metavariables, que también es de la lógica. ¿Por qué estamos haciendo esto? Por cuestión, otra vez, de economía de signos. Las metavariables admiten estar haciendo referencia a una proposición simple, como podría ser P, o hacer referencia a proposiciones compuestas, es decir, que contengan alguna conectiva, como en este caso P y Q. Las metas variables van a ser las letras del alfabeto en mayúscula, a diferencia de las variables que eran en minúscula y a partir de la P. Como ven en este caso, el ejemplo P y Q o R, en metavariable se escribiría A o B, porque A tiene la capacidad de contener a P y Q, a esa proposición compuesta. Los razonamientos que nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, veíamos P y Q, entonces P, en conclusión, Q. Nosotros lo vamos a ver ahora con esta forma, A, entonces B, A, en conclusión B. Esas se ven similares porque estamos trabajando con razonamientos muy sencillos, pareciera que no tuviera mucho sentido. Pero si tuviéramos un razonamiento algo más complejo, donde en cada premisa estuviera compuesta por proposiciones compuestas, agradeceríamos poder usar las metavariables, ¿no? Como en este caso. Bueno, entonces, ahora antes de pasar a analizar cada una de las reglas lógicas, vamos a ver cómo es que las vamos a analizar. Vamos a presentar cómo es, cuál es su forma, cómo está organizado ese razonamiento a partir de las conectivas que le dan estructura a esas reglas. Pero ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a también ver si efectivamente esa estructura no permite que, teniendo premisas verdaderas, lleguemos a conclusión falsa. ¿Por qué vamos a mirar eso? Porque ustedes saben, y acá recordamos en esta tablita, que los razonamientos válidos y los inválidos admiten una importante cantidad de combinación de premisas y conclusión en lo que respecta a los valores de verdad de sus premisas y conclusión, claro está. Los razonamientos válidos admiten premisas verdaderas y conclusión verdadera, premisas falsas y conclusión falsa, premisas verdaderas y conclusión falsa, premisas falsas y conclusión verdadera. Y los válidos también admiten verdadera, premisas falsas y conclusión falsa, también admiten premisas falsas y conclusión verdadera. Lo único que distingue a los razonamientos válidos de los inválidos es que no admiten premisas verdaderas y conclusión falsa. Entonces, si nosotros estamos diciendo que las reglas lógicas que vamos a analizar son razonamientos válidos, vamos a intentar ver esos casos en los que tengo premisas verdaderas, cómo necesariamente concluyo una conclusión verdadera y no tengo opción de concluir una falsedad. Y eso va a estar garantizado por la estructura que a su vez está organizada a partir de la conectiva que demanda cierto movimiento del razonamiento, demanda ciertas cosas, cierto comportamiento de las premisas, y va a demandar entonces siempre un movimiento que termine con conclusión verdadera. Vamos a ver. Arrancamos con el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo es un razonamiento compuesto por dos premisas. Una de ellas es una disyunción, como dice el título. La segunda es una negación de alguno de los elementos de la disyunción, de alguna de las proposiciones simples de disyunción. Son dos variables del mismo razonamiento, ¿no? Lo importante de este razonamiento es la disyunción y el lugar que juega la negación. A ver, veámoslo con detenimiento. Vamos a ver cómo es que si pienso
las premisas, la A o B y la premisa no A, ambas como verdaderas, no voy a tener posibilidad de arribar a una conclusión falsa. Vamos a hacer esto sin tener que traducir este razonamiento al lenguaje natural, no vamos a usar ejemplos, porque ya a esta altura sabemos que validez es independiente del contenido, que la validez es una propiedad de la estructura de un razonamiento que está ligada a las conectivas, es decir, en este caso la disyunción, en otros vamos a ver otros, está ligada al comportamiento del esqueleto del razonamiento, en este caso la disyunción. Entonces vamos a manejarnos en el lenguaje artificial de la lógica. Bien, ahora desplegamos otra vez, repetimos el razonamiento un poco más desplegado para podamos verlo mejor. Si imaginamos que este razonamiento tiene todas las premisas verdaderas, vamos a arrancar con la que es más sencilla, que es la segunda premisa, que es una negación de una proposición simple, no A. No A tiene que ser, esa premisa tiene que ser verdadera, según lo que estamos intentando ver. Si no A es verdadera, si nuestra segunda premisa es verdadera, cuando A estuvo presente en la primer premisa, ella fue falsa, ¿no? Porque abajo era verdadera, entonces arriba, cuando no está negada, tiene que ser falsa, por la ley de la negación, ¿no? Ahora bien, arriba, en la primera premisa, A está enlazada a B en una proposición compuesta a partir de la disyunción. Para conservar el valor de verdad de una disyunción, nosotros necesitamos cierto comportamiento de esa proposición. Ustedes saben que las proposiciones disyuntivas van a admitir o van a ser verdaderas cuando uno de los elementos de la disyunción sea verdadera, en este caso A o B, cuando los dos sean verdaderos, A y B verdaderos, pero no van a ser verdaderas estas proposiciones disyuntivas cuando ambos elementos sean falsos. Entonces, acá nosotros ya tenemos que A es falsa. Entonces, para conservar el valor de verdad de B, de la primera proposición compuesta disyuntiva, vamos a necesitar que B sea verdadero, ¿no? Porque si B no es verdadero, ya la primera premisa nos da falso. Entonces ya no estamos en el caso que estamos buscando tener premisas verdaderas para ver cómo nos da la conclusión. Entonces, para que la premisa sea verdadera, siendo la de abajo no A verdadera, necesitamos que B sea verdadera. Ahora, si B es verdadera, entonces nuestra conclusión que B deriva la conclusión es necesariamente verdadera. Por necesidad se infiere una conclusión verdadera en este silogismo disyuntivo solo cuando yo he garantizado tener premisas verdaderas, porque este es el comportamiento que demanda esta conectiva. Bueno, pasemos ahora a ver el ponens, esta regla lógica también muy conocida, muy empleada. El modus ponens sostiene que está compuesto por dos premisas, una compuesta por un condicional, la segunda es la afirmación del antecedente del condicional y se concluye el consecuente del condicional. Expandamos un poco las premisas para ver el comportamiento, para imaginar el comportamiento. Vamos a ver, otra vez, tratando de hipotizar, de imaginarnos premisas verdaderas, cómo va a ser el comportamiento de la conclusión. Partimos otra vez de la premisa más sencilla que tenemos acá, que es la segunda premisa, que es una premisa compuesta por una proposición simple A.
A tiene que ser verdadera para nuestro ejercicio. Si A de la segunda premisa es verdadera, cuando A estuvo presente en la primera premisa también fue verdadera. Y ahí en la primera premisa A está en relación con B en una proposición compuesta organizada por el condicional. Entonces acá tenemos que pensar, para conservar el valor de verdad verdadero de la primera premisa, tenemos que ver cuáles son las exigencias del condicional. Que cuando el condicional admite verdad para esa proposición compuesta y cuando no. Recordemos, un condicional va a admitir verdad de la proposición compuesta en varios casos, pero va a considerar falsa la proposición compuesta únicamente cuando tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso. Es el único caso de los 4 posibles para el condicional en el que la proposición da falso. Si yo tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso, mi proposición compuesta es falsa, ¿sí? Porque de lo que trata el condicional es que si tengo A y lo tengo en verdadero, es A, está afirmado, voy a tener el consecuente B, ¿no? Ahora, en este caso ya sabemos que A es verdadera. Entonces, para conservar el valor de verdad verdadero de la primer premisa, debería yo cargar a B de verdadero. En caso contrario, si yo tuviera a B como falso, ya la primer premisa me da falsa y me da falsas las premisas y ya no estamos en el lugar que queremos estar para imaginar un razonamiento con las dos premisas verdaderas. Yo, siendo la segunda premisa A verdadera y por lo tanto la primera el antecedente de la primera premisa verdadera, yo necesito tener a B como verdadera. Si B fuera falsa, insisto, la primer premisa nos daría acá falso y ya no podemos comprobar lo que vinimos a comprobar. Entonces, para conservar el valor de verdad verdadero de las dos premisas, teniendo A verdadera, tengo que tener B el consecuente, del condicional también verdadero. Ahora, siendo que tengo B verdadero, cuando llego a mi conclusión, nuestra conclusión es B y es necesariamente verdadera. Entonces, vamos a ver el tollens. El tollens es otro razonamiento válido que está compuesto por dos premisas, organizada la primera en función del condicional otra vez, la segunda premisa es una negación del consecuente del condicional y la conclusión es una negación del antecedente. Vamos a extender las premisas para verlas otra vez. Vamos otra vez a partir de la imaginación de tenemos premisas verdaderas. Entonces, si tenemos premisas verdaderas, partimos por la más sencilla, que es no B, y tenemos que afirmar que no B es verdadera. Si no B es verdadero, entonces, en el momento en que se afirmó B en la primer premisa, B era falso, ¿no? Porque si en la segunda premisa B, no B era verdadero, cuando aparece en la primer premisa sin la negación, es falsa. Ahora bien, este no B, que es falso, está enlazado a otra proposición, que es a partir del condicional. Y otra vez hay que pensar cuál es la regla de comportamiento del condicional para determinar si es verdad o no esa preposición. Porque nosotros queremos conservar el valor de verdad verdadera de la proposición, en este caso de nuestra primera premisa. Entonces, ¿qué es lo que demanda este condicional, esta conectiva? La conectiva dice que va a ser verdadera en varios casos
pero va a ser falsa, solamente va a ser falsa esta conectiva cuando tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso. En esos casos es el único caso donde el condicional se determina como falso. Y acá nosotros ya tenemos que B es falso, ya tenemos el consecuente como falso. Entonces, para que nuestra proposición compuesta condicional no tome el signo de lo falso, vamos a necesitar que A no sea verdadera. Porque si A es verdadera, es el único caso en el que la proposición se considera falsa. Vamos a necesitar que A sea falsa, porque para la proposición condicional, si A es falsa, no importa cuál es el consecuente, la proposición va a ser verdadera igual, ¿sí? Porque si el antecedente no está, que es la condición, da igual cómo sigue el consecuente. Entonces va a ser verdadero también. Entonces acá conservamos el valor de verdad verdadero de la primera premisa y sabemos que A va a ser falso. Ahora, cuando A es falso y concluimos no A, estamos concluyendo necesariamente una conclusión verdadera, ¿sí? Este es el funcionamiento del tolerance. Ahora, dos palabras sobre el silogismo hipotético. El silogismo hipotético es un razonamiento un poco con más elementos, no tenemos ninguna premisa simple, la conclusión es también compuesta, está enlazada por varios condicionales, ya dijimos por los dos casos anteriores que los condicionales aparte admiten un montón de casos donde la proposición compuesta es considerada verdadera y solo un caso en el que no, entonces comprobar de la misma manera que comprobamos con los razonamientos anteriores que no se puede llegar de premisas verdaderas a una conclusión falsa sería muy laborioso y muy dificultoso, pero sí podemos afirmar que es un encadenamiento, como ven, de condicionales. Lo leo. A, entonces B, B, entonces C. En conclusión, A, entonces C. Este encadenamiento de condicional, ustedes saben que el condicional tiene una propiedad transitiva, garantiza, si está cargado de verdad, las premisas, trasladar la verdad de las premisas a la conclusión. Así que este es el último caso de las reglas lógicas donde no es posible, teniendo premisas verdaderas, concluir a una conclusión falsa. En resumen, las reglas lógicas que hemos visto son el silogismo disyuntivo en sus dos expresiones, el modus ponens, el modus tollens y el silogismo hipotético. Las voy a leer para que las recordemos. Silogismo disyuntivo dice A o B, no A, entonces B en una de sus variantes. Puede ser también A o B, no B, entonces A. El modus ponens se organiza bajo esta forma que dice A, entonces B, A, en conclusión B. Por su parte, el modus tollens dice A, entonces B, no B, en conclusión no A. Y el silogismo hipotético se lee de esta manera: A, entonces B, B, entonces C, en conclusión A, entonces C. Bueno, estas son las reglas lógicas que ustedes tienen que estudiar y sobre las que vamos a ejercitar a partir del próximo video.